Muy buenos días, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda para seguir allí aprendiendo de nuestro Señor, para seguir conociendo a nuestro Señor, para seguir escudriñando su palabra y que sigamos avanzando aquí en el libro de Juan. ¿Se recuerda usted que el domingo anterior estuvimos viendo este gran milagro que realiza nuestro Señor, esta portentosa manifestación del poder de Dios allí en presencia de todos los que estaban ah, afuera de la tumba de Lázaro? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, pero antes de empezar, vamos a orar para que nuestro Señor nos bendiga en esta mañana, nos guíe y su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros para ministrar nuestras vidas. Le invito a que oremos. Señor y buen Dios, Padre Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por ese amor maravilloso. Gracias por su misericordia. Esas misericordias, Señor, que cada mañana son nuevas. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, por que usted está en nuestro medio, Señor, porque usted está allí hablando a nuestras vidas a través de su palabra, Señor, y brindándonos la oportunidad de conocer cada día más su bondad, Señor. Padre, en esta mañana le damos gracias por su presencia en nuestro medio. Le damos gracias y pedimos, Señor, su guía, la guía de su Espíritu Santo, Señor, el consejo de su Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, para que su palabra, Señor, llegue a cada una de nuestras vidas, como usted así, mi Señor, lo estime conveniente. Que cada uno de nosotros podamos recibir la porción que usted tiene para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Le bendecimos, Señor, como así también bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los jóvenes, Señor, y mi vida también, Señor, sea bendecida, Padre, a través de esta clase de escuela dominical. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso. Nos disponemos en sus manos, Señor, listos y dispuestos, mi Señor amado, para que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor. Su Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, Señor, y nos proporcione, mi Dios Todopoderoso, el atesorar su palabra, el guardar su palabra, el aplicar su palabra a nuestras vidas. Y así también, mi Dios Todopoderoso, el poder compartir su palabra, Señor, con aquellos que aún no le conocen, Señor. Padre, gracias le damos una vez más, Señor. Ya estamos dispuestos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, Señor. Y en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, pues, damos entonces comienzo a esta clase de escuela dominical con un pequeño repaso de lo que vimos el domingo anterior. Ese gran milagro, como compartíamos al principio, que realiza nuestro Señor Jesucristo en presencia de todos quienes estaban allí acompañando a Marta y María, las hermanas de Lázaro, este varón que había, cierto, fallecido. Y Jesús ya estaba en presencia de ellas, Jesús ya estaba con ellas, ¿cierto? Están allí afuera de la tumba de Lázaro, donde eh, la hermana de Lázaro le manifiesta a Jesús de que su hermano o el cuerpo que está allí en la tumba hiede ya cuando Jesús manda a quitar la piedra, ¿cierto? Y ella le dice que ya es de 4 días. Se recuerda usted que en ese tiempo ellos pensaban que al cuarto día el alma ya abandonaba o se separaba del cuerpo. Entonces, eh, mayor aún es la sorpresa de ellos cuando nuestro Señor Jesús llama a Lázaro para que salga allí de la tumba. Y allí, delante de ellos, se manifiesta este maravilloso poder de Dios, la misericordia de Dios, allí para con todos los que estaban en ese lugar. Fue para que ellos vieran y creyeran
en Dios y en Jesús como Hijo de Dios. Así es que después de este gran milagro, continuamos en el libro de Juan 11, capítulo 11, vamos a ver desde el versículo 45 al 50. Y que a raíz de esta gran maravilla que había hecho Jesús en presencia de todos, ahora se produce lo contrario, el complot para matar a Jesús. Y vamos a dar lectura allí a esta porción de la Escritura para desarrollar la lección del día de hoy. Entonces, la voy a poner aquí en pantalla. Si usted gusta, si usted quiere, la lee en pantalla, la leemos juntos. O si no, o si usted quiere, la lee allí en su Biblia. Entonces dijimos, libro de Juan, capítulo 11, del verso 45 al 50. Dice así la palabra del Señor. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y el versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Vemos entonces, a través de esta porción de la Escritura, la reacción que provocó entre los que estaban allí, ¿cierto? Entre la gente que estaba presenciando el milagro de la resurrección de Lázaro. Algunos, ¿cierto?, fueron inclinados a creer en Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 45, el que leímos, ¿cierto?, al comenzar la lección. Dice, muchas veces habían oído de sus milagros, ¿cierto? Todos sabían quién era Jesús. Todos habían escuchado de los milagros que había hecho o las señales que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero no se habían convencido, solamente de oídas, solamente porque les habían contado, solamente por referencias. Sin embargo, ellos ponían en duda, ¿cierto?, que fuesen una realidad. Pero ahora estaban allí, habían estado presentes, habían sido, ¿cierto?, testigos presenciales de lo que había hecho nuestro Señor Jesús, de este gran poder de nuestro Señor Jesús manifestado allí en la resurrección de Lázaro. Entonces, sus ojos, ¿cierto?, no daban crédito, ¿cierto? No daban crédito a lo que había sucedido allí delante de su presencia, delante de ellos. Lázaro, que había estado muerto, que ellos lo habían visto, que ellos lo habían acompañado a las hermanas de Lázaro por 4 días, ¿cierto? 4 días. Sin embargo, el poder y la misericordia de Dios no tienen límite. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta y sale de la tumba. El mismo que ellos habían visto morir, ahora lo veían volver a la vida. Entonces, ¿cómo reaccionar? De forma, ¿cierto?, con una sorpresa tremenda allí con todo lo que había sucedido. Entonces, como hemos ido explicando a través de las lecciones anteriores,
No todos los que estaban allí, ¿cierto?, recibieron al Señor, ¿cierto?, como su Salvador. Dice que algunos, ¿cierto?, algunos judíos que estaban allí. No podemos negar, ¿cierto?, que algunos de los que estaban allí sí se hubiesen convertido al Señor, ¿cierto? Hubiesen creído en el Señor de buena forma, o sea, con todo. Recibieron al Señor en su corazón allí, se creyeron en este milagro que había hecho y creyeron en el Señor, creyeron en Jesús como Mesías, como lo, cierto, profetizaba la Escritura. Estos judíos habían venido a casa de Lázaro para consolar a sus hermanas, para acompañarlas en este proceso, cierto, difícil de haber perdido a su hermano después de una enfermedad. Se, tenemos que tener claro nosotros, cierto, como hijos de Dios, que siempre que hacemos el bien a otras personas, cierto, el Señor actúa. El Señor actúa y nos bendice, ¿cierto? Es como si nos retribuyese. Así que es importante que estemos orando por nuestros hermanos, porque el Señor así escucha nuestras oraciones. Ahora, de este grupo de personas o de judíos o la gente que estaba allí, ¿cierto? Hay otros que seguían obstinados en su incredulidad y a la vez estaban irritados, ¿cierto?, por el milagro que habían presenciado. Así le pasó a los que fueron a informar a los fariseos de lo sucedido. Dice el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Puede, puede que hayan ido con la intención de hacerles ver a estos fariseos de que Jesús era el Mesías, de que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios, aquel que la Escritura les había manifestado y revelado en varios pasajes. El Mesías prometido, el Mesías profetizado. Tal vez algunos fueron con esa intención, pero hay otros que eh, pueden haber acudido a los fariseos con la intención de entregar un informe de que Jesús lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para que los fariseos tomaran cartas en el asunto. Ellos sentían un desprecio por Jesús, ¿cierto? Y a través de todo lo que hacía Jesús, también pues, de todas estas señales, de todos estos milagros, ellos no le daban crédito, no le daban por reales, ¿cierto? Siempre trataban de minimizar lo que nuestro Señor Jesucristo hacía en beneficio ya sea de los enfermos, ¿cierto? El ciego, el cojo, ¿cierto? Y en este caso, la resurrección de Lázaro. Entonces, fueron con la intención allí a contarle a los fariseos de incrementar, de hacer crecer, ¿cierto? El odio y la persecución y la ira que ellos sentían cada vez que escuchaban que nuestro Señor Jesús en algún lugar hacía alguna señal. Estos fariseos no necesitaban, ¿cierto?, un mayor convencimiento o un mayor empuje para seguir en este empeño de, de perseguir a Jesús. Y lo hacían cada vez con más ahínco, con más ganas, ¿cierto? Con más fervor esta persecución. Entonces, en estos pasajes vemos, y a través del accionar de la gente,
que acudió a los fariseos, ¿cierto? Vemos una incredulidad, ¿cierto? Tanto más obstinada, cuanto mayor era la evidencia de las pruebas a favor de Jesús. O sea, mientras Jesús hacía más señales, más crecía en ellos, ¿cierto? Este rechazo por lo que nuestro Señor Jesús hacía y por cómo crecía también a través de los lugares, la fama entre la gente iba creciendo, la fama de Jesús por los portentos que él hacía y mayormente con esta tremenda eh, obra que hace allí al resucitar a Lázaro, sino que se quedaban suficientemente satisfechos como para creer que Jesús fuese el Mesías, ¿cierto? Ellos no creían, seguían sin creer. La palabra se los decía, la escritura, la misma que ellos predicaban, ¿cierto? En las sinagogas. Les hablaba de Jesús, del Mesías, de, de cómo iba a ser, de cómo iban a ser, todo, todo. Sin embargo, ellos seguían empecinados en rechazar a nuestro Señor Jesús como Mesías. Podíamos esperar al menos entonces que se suavizaran, ¿cierto? Que tuvieran un poco de credulidad en las señales que hacía Jesús o cesaran y disminuyera el afán de perseguir a Jesús. Los jueces del caso, ¿cierto? Los guías ciegos del pueblo, se exasperaron más aún con el informe que les fue dado. ¿Cuál? Este de que Jesús había resucitado a Lázaro en presencia de todos los asistentes allí a la tumba. Así que, ¿cierto? Primero, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín. Inmediatamente, ¿cierto? Se enteraron de lo que había pasado y reunieron al Sanedrín. Una reunión extraordinaria. Verso 47. Esta reunión fue convocada no solo para tomar acuerdos, sino también para, ¿cierto?, hacer crecer mutuamente el rechazo y la ira, la enemistad, ¿cierto?, en contra de Jesús. Expusieron el caso y recalcaron las tremendas consecuencias que podían derivarse de lo que había sucedido. El tema principal del debate era qué acción, ¿cierto? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Qué acción debían tomar contra Jesús? Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Parece contradictorio, ¿cierto? Lo que están diciendo estos principales. Porque primero no reconocen a Jesús como el Mesías, no le aceptan, ¿cierto? No lo reciben, no lo reconocen como el Mesías. Pero sin embargo, ellos entienden y reconocen que Él hace muchas señales, ¿cierto? Reconocen la autenticidad de los milagros de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos presenciales. Y a la vez son muchos milagros los que el Señor está llevando a cabo. Así que son testigos contra sí mismos, como decíamos, ¿cierto? Es como si se estuvieran contradiciendo, ya que reconocen las credenciales del Mesías, las señales, ¿cierto? Pero con todo el fervor, ¿cierto?, que puedan tener ellos, se niegan a aceptar lo que nuestro Señor Jesús está haciendo, ¿cierto? Que está desempeñando, ¿cierto?, las labores como Mesías. Deliberan sobre lo que debe hacerse y se reprochan a sí mismos por no haber tomado antes las medidas pertinentes para impedir
lo que estaba sucediendo. No se paran ellos a pensar, a analizar, a reflexionar, ¿cierto?, sobre las pruebas para ver si es o no es el Mesías, sino que dan por seguro que es un enemigo de la nación, ¿cierto? Que es, podríamos decir, un fraude. Y también hay que tratarlo de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a actuar? Es como si ellos dijesen, es que vamos a estar siempre hablando y discutiendo sin hacer nada, sin tomar medidas acerca o sobre este Jesús, lo que según ellos representaba el mayor peligro, si dejaban que las cosas siguieran su curso, ¿cierto?, sin intervenir, era el prestigio que Jesús iba ganando a medida que Jesús hacía más señales, su prestigio iba creciendo entre el pueblo, porque estaban los que veían, ¿cierto? O los que vieron los milagros en forma presencial, pero esos mismos se encargaban de ir contándole a otros lo que ellos habían visto, lo que habían presenciado, las obras y señales que nuestro Señor Jesús había hecho delante de ellos. Y esto, ¿cierto?, hacía que llegaran multitudes de otras regiones, de otros lugares, a ver a Jesús, pues, al Mesías prometido, y que a la vez lo alzaran como rey, como rey, como dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iba a venir, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por lo que tendría que intervenir el poder romano. ¿Por qué? Porque el poder romano, ¿cierto?, no admitiría otro rey más que César. ¿Qué sucedería con esto? La nación judía sería la que pagaría las consecuencias. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, como dice el verso 48. Entonces, bajo este pretexto de patriotismo, ¿cierto?, los líderes judíos se preparan, se aprestan, ¿cierto?, a tomar medidas rápidas y a la vez graves medidas contra Jesús. A pesar, ¿cierto?, de confesar ellos mismos que está llevando a cabo muchas señales y milagros y de que no tiene pretensiones de gobernar sobre ellos como rey temporal y político. Veamos entonces qué opinión tan alta tienen de sus propios poderes. Hablan como si el éxito o el fracaso futuro de Jesucristo dependiese de las medidas que ellos tomen o de la aparente vista gorda, ¿cierto? El dejar pasar que están haciendo ahora. Lo han ido, ¿cierto? No tomaron desde un principio el toro por las astas, sino que fueron dejando que las cosas sucedieran y que Jesús continuara allí haciendo señales, siguiera actuando, ¿cierto? Y a la vez en la sinagoga, eh, leyendo las escrituras. Tienen también poder para frustrar los designios de ellos. Como dice allí en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, ¿cierto? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora analicemos en detalle las palabras de los líderes religiosos, ¿cierto?, de la nación judía. Primero, se atreven a profetizar que si se deja en libertad a Jesús, todos creerán en él. De esta forma exaltan
a pesar suyo, el prestigio de Cristo, hasta considerarle, ¿cierto?, de alguna forma irresistible, porque todos creerán en Él. Y lo hacen únicamente para servir así a sus propios intereses. Pues esta gente es la misma que anteriormente había presentado la predicación de Jesús como algo despreciable para toda persona experta en la ley. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como dice Juan 7:48. Y ahora tienen miedo de que todos creerán en él. ¿Será que ellos tienen miedo de creer en él? Los principales, los sacerdotes. ¿Qué pasará por sus mentes? ¿Qué sucederá a medida que va creciendo, ¿cierto?, el número de personas que están creyendo en Jesús? Segundo, se atreven igualmente a profetizar que si todos creen en Él, vendrán los romanos y destruirán el templo y la nación. Entonces aquí vemos la cobardía de estos hombres. Si ellos hubiesen sido fieles a Dios, no habrían tenido necesidad de temer a los romanos. Pero ahora se expresan, ¿cierto?, como gente que ha perdido todo ánimo. Están temiendo, ¿cierto?, teniendo temor, hay temor en ellos de lo que pueda suceder o de las acciones que puedan tomar los romanos en contra del pueblo judío. Cuando una persona pierde el temor de Dios, pierde también su valentía ante los hombres. Cuando una persona pierde el temor de Dios, pierde también su valentía ante los hombres. Pierde la autoridad que el Señor pone, ¿cierto?, en sus hijos. Usted tiene autoridad de parte del Señor. El Señor le ha dado esa autoridad, ¿cierto?, para hablar de su palabra, para transmitir las buenas nuevas de salvación, para predicar la palabra del Señor. Y esa palabra, ¿cierto?, sale con poder, porque va respaldada por el Señor. Era completamente falso que hubiese peligro alguno de irritación por parte de los romanos a causa del crecimiento o del progreso del Evangelio mediante la predicación de Cristo. Pues él mismo había enseñado que debía darse tributo a César y a no usar de violencia contra quienes le maltratasen. Esto era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, a respetar, ¿cierto?, a César. Ay, ayúdenos el Señor, ¿cierto?, a ser temerosos de Él, ¿cierto?, a tener este temor reverente de nuestro Señor. El propio gobernador romano, durante el proceso de Jesús, tuvo que admitir que no hallaba en él ningún delito. Juan 10:38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él estaba reconociendo que no hallaba nada, ¿cierto?, nada para juzgar a Jesús. Sin embargo, los fariseos estaban empecinados, ¿cierto?, empecinados en detener a Jesús. Los miedos imaginarios suelen ser como la irradiación al exterior de los malvados designios del corazón.
Así es como en todas las épocas los enemigos de Cristo y del Evangelio han tratado de cubrir con capa, ¿cierto?, de bien público. Ellos dicen estar haciendo lo bueno delante del Señor. Sin embargo, es todo lo contrario. Así es que, bendito Señor, ayúdenos el Señor, ¿cierto? A que nosotros como hijos suyos, ¿cierto? Seamos fieles a su palabra, fieles allí a su palabra. Entonces, todo lo que ellos creen que están haciendo, ¿cierto? Es para el bien público, para el bienestar del pueblo, es para la seguridad común, ¿cierto? Y hasta de unidad nacional, la persecución del Evangelio y presentar a los ministros de Dios y a los verdaderos profetas como sediciosos de la más temible calaña. Estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá, como dice allí Hechos 17:6. Estos que han revolucionado, ¿cierto?, el mundo entero también han venido acá. Y no están haciendo ninguna revolución. Es que la palabra de Dios, esa palabra viva, está actuando en los corazones, está transformando los corazones. Y eso para ellos es una revolución, y aún en este tiempo. La política de este mundo suele presentar sus razones de Estado contra las normas de la justicia. Cuando se emplean tan falsas excusas para evitar calamidades públicas, se incurre en un pecado que atrae sobre las cabezas de los que lo cometen las desgracias más efectivas. Como los que debaten no parecen llegar a ningún acuerdo positivo, se levanta el presidente del Sanedrín, el propio sumo sacerdote, y pronuncia su veredicto, lleno de maldad contra Jesús y de desprecio hacia todos los demás miembros del Supremo Consejo de la Nación. ¿Cierto? Él está enojado, ya casi fuera de sus cabales, en contra de Jesús y en contra también del propio Consejo de la Nación. La perversidad de sus palabras la podemos apreciar al primer vistazo, allí entre lo que vimos o lo que leímos entre el versículo 49 y 50. Al ser el sumo sacerdote, Caifás carga sobre sus hombros la responsabilidad de pronunciar la decisión final. ¿Cierto? Puede que todos opinen, puede que todos tengan diferentes opiniones, o que todos tengan la misma opinión, pero quien tiene la decisión final es el sumo sacerdote, y en este caso recae sobre Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Podemos notar en estas palabras, primero, que el que así habla, ¿cierto? El que así se expresa delante del Sanedrín es Caifás, ¿cierto? El sumo sacerdote aquel año. Ahora, esto no significa que cada año hubiese cambio, ¿cierto? O relevo de sumo sacerdote, puesto que este cargo era vitalicio. Aún cuando en aquella época el poder romano era quien decidía si un sumo sacerdote seguía en su cargo o era relevado y cambiado. Por otra parte, el suegro de Caifás, Anás, era quien en realidad llevaba las riendas del cargo como sumo sacerdote.
Lo que Juan se limita a decir es que en aquel año el sumo sacerdote era Caifás. Si esto lo vemos allí en Lucas 3, versículos 1 y 2, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Segundo, que el núcleo y punto principal del discurso de Caifás es que, de alguna manera, había que hallar el modo de dar muerte a Jesús. Así de determinante es lo que dice Caifás. Ya que él no dice hay que silenciarlo, hay que acallarlo, ¿cierto? Hay que apresarlo. Sino que él dice hay que matarlo. Tercero, que con esta drástica medida, Caifás pretendía mostrar su personal sagacidad, al mismo tiempo que, ¿cierto?, la incapacidad o la estupidez de sus colegas. Vosotros, les dice, no sabéis nada. Vosotros no sabéis nada. Es como si él les dijese, vosotros, los maestros de la ley y simples sacerdotes, no os dais cuenta del peligro que se cierne sobre la nación. Carecéis del carisma profético que solo yo poseo, por ser el sumo sacerdote. Así es como muchas veces los que se hallan en el pináculo, ¿cierto?, en lo más alto como autoridad, imponen sus normas, a veces corrompidas con base en el oficio elevado que ellos detentan. Y puesto que se tienen a sí mismos como mejor, ¿cierto?, consejero y más responsables que los demás. Esperan que todo el mundo les dé la razón y les obedezca sin objeciones ni protestas. Lo que ellos, ¿cierto?, dictaminan. Nadie puede protestar, nadie puede consultar, nadie puede decir nada. Lo que ellos dicen es ley. Caifás da por sentado que el caso está claro y no admite discusión. La razón y la justicia son abatidas con gran frecuencia por mano de los más altos jerarcas. La verdad se tambaleó en la plaza. Isaías 59:14. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, donde se pronunciaban los discursos, pues, allí en la plaza. Y cuando la verdad cae por el suelo, la rectitud no puede entrar. La segunda parte del versículo 14 de Isaías. Y la equidad no pudo venir, ¿cierto? Ya no hay equidad, hay diferencias, superiores e inferiores. Cuando la verdad cae, abajo se queda. Y cuando la justicia no puede entrar, se queda fuera. Caifás echa mano de una máxima política que de buen grado firmaría, ¿cierto?, el mejor de los estrategas, maquiavélicamente hablando. El bien común siempre tiene precedencia sobre el bien de las personas particulares. Nos conviene que un solo hombre, muera por el pueblo, a que perezca el pueblo completo. Es mejor, a la vista de Caifás, que uno tome, ¿cierto?, el lugar de todos. La preposición
Por significa en el griego a favor de, con lo que el sentido exacto de las palabras de Caifás es conveniente para nuestra nación que Jesús muera, ya que su muerte es un beneficio para todo el pueblo. Esta misma preposición la podemos ver allí en Juan 10, ¿cierto? Juan 10, 11, donde dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿cierto? Es decir, a favor de, en ambos versículos. El astuto y sagaz, ¿cierto?, maquiavelismo de Caifás se echa de ver o la podemos apreciar a primera vista, ¿cierto?, en una aplastante lógica. Si deja en libertad a Jesús, la nación será destruida. Eso es lo que él está planteando. Pero, si se da muerte a Jesús, la nación se salvará de la ruina. Por consiguiente, es menester, ¿cierto?, es prioridad que Jesús muera. ¿Para qué? Para que la nación se salve. De esta forma, Caifás da a entender que él, según su apreciación, el mejor y más provechoso hijo de la nación judía, debería pensar que su vida estaba bien empleada y bien perdida. Si con su muerte se salvaba de la ruina, ¿cierto?, el país. El caso estaba muy mal puesto de esta manera. Lo que debería haber considerado ¿es conveniente para la nación cargar, ¿cierto?, sobre sí la responsabilidad de derramar sangre inocente con el pretexto de asegurar la tranquilidad pública y los intereses cívicos? Pero una política humana, ¿cierto?, una política carnal, mientras piensa salvarlo todo mediante el pecado, lo que hace, en fin, a final de cuentas, ¿cierto?, es arruinarlo todo, echar todo a perder. Aquí este es el caso. Por una tremenda ironía de la historia, sucedió precisamente todo lo contrario, que el consejo de Caifás pretendía evitar. Pues, al sentenciar a muerte a Jesús, los judíos pronunciaron la sentencia de destrucción sobre sus propias cabezas, ya que durante aquella misma generación vinieron los ejércitos romanos y destruyeron el lugar santo y la nación misma. El misterio que se hallaba encerrado en el consejo de Caifás y de que él mismo no era consciente, nadie lo vio de inmediato. Pero el propio evangelista, ¿cierto?, lo manifiesta, nos hace presente, lo descubre para que, ¿cierto?, nosotros lo podamos ver. Esto, dice, no lo dijo por sí mismo, versículo 51. Es decir, Dios puso en las palabras de Caifás un sentido que él no pretendía. De forma que Caifás pronunció una profecía de largo alcance, muy a pesar suyo, como lo había hecho Balaam de forma consciente en otro cierto tiempo. Allí en Números, capítulos 23 y 24. En Primera de Pedro 1, del 10 al 12, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Sin percatarse de ellos, Caifás profetizó por carisma especial, ¿cierto? Que le plació a Dios concederle en aquel momento. Entonces, ¿recuerda usted que dice que las piedras hablarán? Bueno, aquí se manifiesta esta situación. Entonces, el Señor, ¿cierto?, concede en aquel momento que Caifás exprese esta profecía. Por ser el sumo sacerdote aquel año, que Jesús iba a morir por la nación. El evangelista hace el más precioso comentario sobre el más pernicioso texto. La caridad nos exhorta a echar a buena parte si no hay evidencia en contrario. Lo que los hombres hacen y dicen, pero la piedad va más allá, pues nos enseña a sacar el mejor provecho de lo que digan y hagan los demás. Si los impíos son como la mano de Dios, instrumento para humillarnos y reformarnos, ¿por qué no han de ser como la boca de Dios para instruirnos y convencernos? No olvidemos que, así como los corazones de todos los hombres están en las manos de Dios, así también lo están en sus bocas. La honra, la gloria para el Señor, ¿cierto? Él tiene la potestad, ¿cierto? Aún, dice su palabra, de hacer hablar las piedras. Por eso Caifás manifiesta esta profecía, aun cuando el único objetivo que tiene es hacer callar a Jesús. Y no solo hacerlo callar, sino que Él muera en beneficio del pueblo para, ¿cierto?, cuidar al pueblo. Y aquí empieza, aquí, ¿cierto?, se gestiona este complot para matar a Jesús. El Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote, toma la decisión después del gran milagro que ha hecho nuestro Señor Jesús delante de todos. Aún así no ven ni reconocen al Señor como Mesías. Y en este tiempo, ¿cierto?, hay muchos que aun viendo la mano de Dios obrar en sus vidas, aun sabiendo que hay respuestas a sus vidas de parte de Dios, no le quieren reconocer como el Señor de sus vidas. No quieren dar ese paso de fe en pos de nuestro Señor. Ayúdenos el Señor a que cada uno de nosotros seamos transmisores de su palabra, seamos, ¿cierto?, los mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Recuerde usted que la palabra no vuelve vacía.
Entonces esa es nuestra misión, compartir la palabra del Señor. En algún momento, en la sabiduría y el tiempo del Señor, esa palabra va, o esa semilla allí va a fructificar. Damos la honra y la gloria al Señor en esta mañana y le damos las gracias por su palabra, porque a través de ella habla a nuestras vidas. Y esto es maravilloso. Le invito a que oremos en este momento para dar por concluida la clase de escuela dominical de este día domingo 24 de octubre. Padre, Señor y Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que usted nos brinda, Señor, de hablar a nuestras vidas, Señor, de transmitirnos, Señor, su palabra a cada uno de nosotros. Gracias por esta misericordia, Señor, que usted tiene por nosotros. Gracias por el cuidado que usted tiene de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a ser mejores hijos. Ayúdenos cada día, Señor, a buscar, a escudriñar, a atesorar, a sumergirnos, Señor, allí en su palabra, para acercarnos cada día más a usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes, Señor. Y sea usted con cada uno de nosotros, mi Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros, Señor. Allí, visítenos, Señor, con su presencia en nuestras vidas cada día. Su Espíritu Santo siga guiando, Señor, nuestro diario caminar y ayudándonos, Señor, a darle a usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, mi Señor. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, damos infinitas gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno y nos estaremos viendo pronto. Recuerde que esta tarde hay culto presencial para alabar, adorar al Señor, para exaltar su nombre y para alimentarse recibiendo el mensaje de su palabra. Una vez más, mi amado hermano, que el Señor le bendiga. Amén.